Hola, yo les voy a hablar sobre los efectos adversos de los fármacos y es una presentación sacada del libro de farmacología en odontología de Tripathi. Bueno, un efecto adverso es cualquier consecuencia no deseada durante la administración de un fármaco. Pueden ser diversos los efectos como triviales, serios o pueden ser incluso fatales. Em, todos los fármacos tienen algún tipo de efecto. Entonces por eso hay que balancear y ver qué riesgo tengo y qué beneficio tengo para poder tomar una decisión en base a eso. Pueden ser rápidos, pueden ser no, incluso pueden ser después de haber administrado o después de haber suspendido el fármaco estos efectos. Alrededor del 10 al 15% se ha demostrado y generalmente en pacientes más ancianos o cuando hay otro tipo de fármacos también consumidos por el paciente. Se clasifica estos efectos en reacciones prescindibles de tipo A, que dependen netamente del fármaco, de las propiedades del fármaco, se relacionan con la dosis y se pueden evitar, y las otras son las reacciones imprescindibles de tipo B, donde dependen del paciente. Alergia, idiosincrasia, no se relaciona con dosis y se puede suspender eh, la medicación, también se suspende el efecto. La gravedad de las reacciones medicamentosas son cuatro, se pueden clasificar de cuatro maneras. Menor, eh, que no deberían tener un tratamiento antídoto. Moderada, que se debe modificar la farmacoterapia, aumentar los días de hospitalización. La grave, que produce lesiones permanentes y requiere un tratamiento intensivo. Y la letal, que puede contribuir a la muerte incluso. La prevención de los efectos adversos de los fármacos no se eliminan, no eliminan los efectos adversos, pero sí los atenúa. Como por ejemplo evitar el uso inapropiado de los fármacos, indicar dosis y vías de frecuencias claras según cada paciente, saber los antecedentes del paciente en cuanto a alergias y siempre actuar con precaución, descartar interacción medicamentosa de otros fármacos que pueda estar consumiendo el paciente con el que vamos a medicar y bueno, adoptar una técnica correcta para la administración de fármacos, adoptar la vía que más sea conveniente para el paciente y llevar a cabo controles de laboratorio adecuados que nos puedan decir ciertos datos sobre él. Existen diversos efectos colaterales, o sea, efectos adversos. Entre ellos están los colaterales secundarios tóxicos, intolerancia, idiosincrasia, alergia a los fármacos, fotosensibilidad, farmacodependencia, reacción de abstinencia de los fármacos, capacidad teratógena, capacidad carcinógena y mutágena y enfermedades inducidas por fármacos. Primero, los efectos colaterales, es en los cuales en los cuales tenemos efectos farmacodinámicos no deseados. Generalmente son inevitables y están relacionados con la dosis y se pueden predecir estos sabiendo el perfil que tiene cada fármaco. Sabemos que hay algunos fármacos que producen ciertos efectos que van de la mano, que son colaterales. Si disminuimos la dosis, generalmente vamos a mejorar estos aspectos, pero van con el perfil farmacológico. O un efecto colateral puede depender de la misma acción del efecto terapéutico. Por ejemplo, la atropina es un anestésico local, sabemos que disminuye la secreción, pero nuestro efecto colateral, que puede ser del mismo tipo, puede ser que disminuya la secreción de las glándulas salivales. También puede ser secundarios a una vía de excreción estos efectos, como los estrógenos, que son antiovulatorios, pero nos pueden provocar náuseas, o puede ser un efecto terapéutico en un contexto y colateral en otro. Por ejemplo, la codeína, que nos causa estreñimiento, pero este estreñimiento nos puede servir para la diarrea del viajero en en ciertos aspectos. Después tenemos los efectos secundarios, que son una consecuencia directa de la acción primaria de un fármaco. Por ejemplo, queremos suspender la flora bacteriana para eliminar un tipo de bacteria. Pero esto también nos provoca, que nos deja el camino libre para que otro tipo de infecciones puedan ocurrir. Después tenemos los efectos tóxicos, que son resultado de la acción farmacológica excesiva por sobredosificación o prolongación de
del consumo del medicamento. La sobredosificación puede ser absoluta o relativa. La absoluta puede ser accidental, puede ser homicida si tú quieres matar a alguien, o puede ser suicida. Y la relativa es una dosis habitual, pero puede haber algunas insuficiencias que provoca que sea muy alta la concentración. Los efectos tóxicos son predecibles y están relacionados con la dosis y debido a una alteración funcional, o sea, son debido a una alteración funcional o lesión tisular. Son estos efectos tóxicos. Mayormente afecta, bueno, primero que nada el sistema nervioso central, después el corazón, el riñón, el hígado y así. La toxicidad puede ser por extensión del efecto terapéutico, o sea, si podemos alargar y así, de esa forma, provocar la toxicidad. Otra acción puede ser responsable de la toxicidad, por ejemplo, la morfina podría causar insuficiencia respiratoria si sobredosificamos. A eso se refiere este punto. Bueno, antes de que sigamos con los efectos adversos, vamos a ver la intoxicación. Se produce por altas dosis del fármaco, afecta a una o más funciones vitales. Los antídotos generalmente para estos tóxicos son antagonistas de los receptores. Incluso también puede ser anticuerpos, pero las medidas para acabar con esto sería terminar la exposición, o sea, trasladar el paciente al aire libre, por ejemplo, si era un tóxico que fue inhalado, lavar piel y ojos si entró por vía cutánea, inducir vómitos o lavado gástrico si fue algo que se tragó. Eh, Hay que prevenir la absorción también de los tóxicos ingeridos, por ejemplo, administrar carbón para que no se absorba, 40 gramos en 200 ml de agua. Mantener una vía aérea permeable, si es necesario hacer RCP o respiración, tratar de que respire mejor, mantenimiento de la presión arterial o aceleración de la eliminación del tóxico. Por ejemplo, podemos inducir la diuresis con furosemida, modificar el pH de la orina para que no se reabsorba con barbitúricos, o hacer hemodiálisis o hemoperfusión, que es pasar la sangre por una columna de carbón. Bueno, hay instrumentos para eso. Después seguimos con la intolerancia, que son efectos tóxicos de un fármaco en un paciente que recibe una dosis terapéutica. O sea, por ejemplo, estamos recibiendo una dosis terapéutica normal para un tipo de paciente y de repente este paciente lo rechaza. Y entonces el fármaco va a tener un bajo umbral de acción sobre el paciente, por ejemplo, o producir algún efecto que no nos guste, como el ácido acetilsalicílico, que puede producir una hemorragia gástrica. La intolerancia básicamente es eso, de que tenemos una dosis normal y nuestro paciente de repente lo empieza a rechazar o a tener efectos por el uso de esto. La idiosincrasia es una reactividad normal a una sustancia química determinada, pero que está determinada genéticamente. Son con fenotipos particulares. Por ejemplo, los barbitúricos es muy raro que produzcan estos efectos, pero lo pueden provocar en ciertas personas. Y el puma está aquí porque es muy raro. La alergia a los fármacos. Bueno, la alergia ya es algo un poquito más extenso. No es dependiente de la dosis, causa efectos estereotípicos no relacionados con el perfil del fármaco. Requiere una sensibilización previa, no es que un fármaco se ingiera y provoca un efecto adverso enseguida, pero sí requiere una sensibilización previa y un periodo latente de 1 o 2 semanas en la cual se producen los anticuerpos y la sensibilización de algunas células. El fármaco o un metabolito del fármaco se convierte en un apoteno, que es un antígeno incompleto, porque a veces los fármacos tienen que unirse a proteínas y así generar recién un antígeno. Y después lo que va a producir a la larga que se produzcan anticuerpos o linfocitos sensibilizados. Hay una imagen que lo explica mejor, pero no la voy a ver por una cosa de tiempo. Bueno, mecanismos y tipos de acciones alérgicas. Hay dos mecanismos y tipos de acciones alérgicas. Por ejemplo, tenemos un tipo hormonal, o sea, humoral y un mecanismo que está mediado por células. Humoralmente hay 4 tipos. Estos son mecanismos y estos son tipos. Por ejemplo, hay el tipo 1 anafiláctico, que los anticuerpos están en los mastocitos y cuando llega el fármaco, que en este caso va a ser el apoteno o el antígeno, se libera histamina, leucotrieno, etc. Lo que provoca asma, rinitis, shock, urticaria, etc.
Una sensibilidad inmediata, el ontólogo la puede tratar, por ejemplo, con un antihistamínico. Las reacciones de tipo 2 citosólicas, hay un antígeno y un componente celular que van a actuar como antígeno, y entre una exposición se unen a células diana que activa el complemento y citólisis puede provocar daño celular, em, daños a algunos órganos, etcétera. Están las tipos 3 que son retardadas, que son mediadas por anticuerpos circulantes, los que están normalmente en nuestra sangre. El anticuerpo y el antígeno se fijan en el complemento, precipitan en el endotelio y hay una inflamación destructiva que puede producir exantema, enfermedad del suero, síndrome de Steven Johnson, y en 1 o 2 semanas puede desaparecer. Después la que está mediada por células, que son las de tipo 4, hipersensibilidad retardada. Se producen linfocitos sensibilizados que llevan receptores de antígeno. Eh, cuando, eh, cuando estos linfocitos encuentran a los antígenos, se liberan linfocinas, atraen granulocitos, estos granulocitos liberan sus gránulos y se genera la inflamación. Puede producir dermatitis o fiebre y requiere unas 12 horas más o menos para que se produzca. ¿Cómo se trata una alergia a los fármacos? Primero que nada, suspender el fármaco, después administrar antihistamínicos si es una reacción de tipo 1, y eritemas cutáneos. Si hay un shock anafiláctico, bueno, se recomienda actuar inmediatamente, colocar oxígeno, hacer RCP si es necesario, o si es más grave, colocar adrenalina. Pero 0,5 ml es una dosis de 1 a 1000 cada 5 o 10 minutos si no funciona por vía intramuscular. Importante que sea intramuscular, no intravenosa porque puede ser muy peligroso. Si hay riesgo podría ser por intravenosa si hay riesgo de la vida, pero si es intravenosa tiene que ser de 1, la concentración de 1 a 10.000 o de 1 a 100.000 porque puede ser muy peligroso. También se puede administrar un antihistamínico por vía intravenosa o intramuscular que también puede ayudar. Los glucocorticoides por intramuscular en casos más graves o recurrentes. Glucocorticoides en reacciones tipo 2, 3 y 4 son lo único que sirven. Y las pruebas cutáneas no nos dicen mucho. Aquí hay algunos medicamentos que nos pueden ayudar, o sea, que producen alergias, pero no los voy a leer. Los efectos adversos de los fármacos, seguimos con lo mismo, ahora está la fotosensibilidad. Es una reacción secundaria de la piel por radiación ultravioleta y que está inducida por un fármaco. Hay dos tipos de estas reacciones, las fototóxicas, que son tetraciclinas o productos del alquitrán, se acumulan en la piel y pueden absorber luz. Se produce una reacción fotoquímica, después una reacción fotobiológica que provoca eritema, edema o ampollas. En este caso no se ven ampollas, pero las fotoalérgicas, donde hay ondas, las ondas largas de las luces inducen inmunidad mediada por células y se produce dermatitis. Eso lo puede provocar la grisofulvina, por ejemplo. Otro efecto colateral, la farmacodependencia. Farmacodependencia es cualquier fármaco que modifique el estado de ánimo de un paciente puede producir la necesidad de un consumo repetido de este. Y se produce una prioridad por sobre las prioridades básicas. Hay varios tipos de farmacodependencia. Por ejemplo, la dependencia psicológica es el bienestar, se considera que hay un bienestar solamente con el fármaco. Puede ser por placer, se puede consumir compulsivamente, hay un refuerzo, pero esto es provocado por la droga misma. Mientras más rápido actúe la droga, es un reforzante más fuerte. Hay una dependencia física también, otro tipo es la dependencia física, donde hay una alteración del estado físico por la reiteración de los fármacos. Y si no se cumple, hay un desequilibrio fisiológico. Lo producen los barbitúricos, el alcohol, que es un depresor, y otros estimulantes. Estimulantes generalmente depresores es raro. El abuso de los fármacos por automedicación generalmente que está fuera de los patrones médicos y sociales. Está en una cultura y en una época determinada. Generalmente son drogas ilícitas, a veces son ilícitas, a veces son lícitas, pero con el tiempo está cambiando. A eso se refiere esto. La drogadicción es un consumo compulsivo, completa necesidad de la gente. No se necesita dependencia, no hay dependencia física generalmente, pero sí se tiende a recaer cuando se sanan, como la LSD o la marihuana. Y la habituación a la droga o fármacos es menos intensa, la suspensión provoca molestias leves, como lo puede provocar el café, el tabaco, el alcohol, que tiene diferentes grados de dependencia psicológica. Reacciones de abstinencia de los fármacos, por ejemplo, la suspensión brusca podría agravar un cuadro clínico. Si suspendemos los corticosteroides podríamos causar una insuficiencia renal aguda, respiratoria aguda,
Y la suspensión, por ejemplo, de los antiepilépticos puede aumentar la frecuencia de las convulsiones. Eso se refiere con suspender bruscamente y agravar un cuadro clínico. Nos vamos con la capacidad teratógena, que la placenta no es una barrera muy eficaz. El embrión es un sistema biológico dinámico y cualquier daño que se pueda producir es irreversible. El fármaco puede actuar en tres estadios: cuando está la fertilización e implantación, hasta los 17 días, y si se actúa ahí, el embarazo fracasa. En la organogénesis, de 18 a 55 días, es bastante vulnerable y puede producir deformidades. Y cuando hay crecimiento y desarrollo, que es sobre los 56 días, que produce anomalías funcionales y el desarrollo generalmente, no deformidades. Depende del fármaco y el estado de desarrollo, como ya lo vimos acá. Algunos pueden ser teratógenos de bajo grado, pero ninguno es seguro. Y solamente se deben hacer intervenciones de emergencia. Y aquí una foto, somos muy sensibles acá, pero creo que esto incluso podría ayudar a tomar conciencia. Aquí algunos de los teratógenos, los pueden ver ustedes después. La categorización: más grave, menos grave, de menos grave a más grave. Penúltimamente, la capacidad carcinógena y mutágena, que es capacidad de provocar cáncer o defectos genéticos. La oxidación de los fármacos produce intermediarios que pueden afectar a genes. Generalmente, bueno, aquí esto nada que ver, pero estos intermediarios van a actuar a largo plazo sobre los genes y pueden provocar cáncer o mutaciones, como los antineoplásicos. Y por último, las enfermedades inducidas por fármacos, que se denominan también iatrogenias. Bueno, creo que me equivoqué de ahí. Las enfermedades son netamente producidas por los fármacos y aún si se eliminó la medicación nociva. Como la úlcera peptídica por corticosteroides, que es la que vemos acá, y una hepatitis por isoniazida. Eso era todo. Gracias.